Hey, ¿qué tal mis panas? Aquí el señor Jairo, también conocido como la Percheguría, y te voy a reaccionar a la Catedral de Pablo Escobar, la prisión de lujo que él mismo construyó de Armapedia. Así que sin más preámbulos, vamos. El traficante más buscado del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, se entregó esta tarde en la cárcel de máxima seguridad de Envigado. Como consecuencia de la política de paz y el fortalecimiento de la justicia del señor presidente de su gabinete ministerial, he decidido someterme a los decretos 2047, 2147, 2362 y 3030 de 1990 y 303 de 1991. Habitaciones de lujo, oficinas decoradas con obras de arte, canchas de fútbol, un club nocturno e incluso una cámara de tortura. Estas eran solo algunas de las instalaciones de la Catedral, la prisión en la que estuvo recluido Pablo Escobar. Esta Recluido. cárcel poco tiene que ver con cualquier otra instalación penitenciaria imaginable en el mundo. Construida según sus especificaciones, la catedral era un reino donde Pablo Escobar era el absoluto monarca, rodeado por sus propias reglas, su gente y sus oscuros secretos. Desde este bastión, el capo narco no solo disfrutaba Pero no es una cárcel. de lujos y comodidades inimaginables para cualquier otro recluso, sino que también continuaba operando su imperio criminal como si nunca hubiese sido capturado. Sin embargo, su estancia en este paraíso carcelario duró muy poco. En este video exploraremos cómo era realmente la catedral por dentro y cómo transcurrió la vida de Escobar en su prisión de cristal, ofreciendo un vistazo tanto a lo que fue como a lo que Mira eso. queda bro. hoy de la opulenta cárcel de Pablo Escobar. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Antes de adentrarnos en los detalles de la catedral, es crucial entender cómo Pablo Escobar llegó a este lugar único. Verás, durante los años 80, el narcotráfico en Colombia alcanzó niveles sin precedentes. En un entorno marcado por violentos enfrentamientos entre capos y autoridades, fue Pablo Escobar quien transformó este negocio ilegal en una vasta industria multimillonaria. Él logró unificar a los diversos grupos criminales bajo un solo estandarte, el Cártel de Medellín. En esa época, Pablo Escobar ostentaba una riqueza y un poder enormes y estaba dispuesto a hacer lo necesario para mantener su supremacía. Ordenó el asesinato de jueces, periodistas, políticos y cientos de policías e incluso perpetró ataques indiscriminados contra civiles inocentes. Wow. Su mensaje era implacable. Cualquier enfrentamiento con el Estado resultaría en violencia. Y así fue. Pablo Escobar cumplió sus amenazas, sumiendo a Colombia en años de narcoterrorismo desenfrenado, con secuestros, atentados y bombas en las calles, dejando una época que aún resuena como un capítulo oscuro y doloroso para muchos colombianos. Pero es que esto parece una zona de guerra. La intensidad de esta crisis llevó a Estados Unidos, uno de los principales mercados de la cocaína colombiana, a intervenir a finales de los 80s. Ante la incapacidad aparente del gobierno colombiano para controlar la situación, Washington presionó fuertemente por la extradición de Pablo Escobar, el mayor miedo del capo colombiano. En respuesta, Pablo Escobar desató una brutal campaña de terror, asesinando en abril de 1991 a figuras como el ex ministro de Justicia de Colombia, Enrique Lou Murtra, y secuestrando importantes personalidades públicas, obligando así al país a negociar bajo sus términos. El tratado de extradición viola la Constitución colombiana en 23 artículos, atenta contra los derechos humanos. Finalmente, logró su cometido. En junio de 1991, en un giro sorprendente, el gobierno colombiano prohibió la extradición de ciudadanos por constitución y ese mismo día, Pablo Escobar se entregó a las autoridades buscando apaciguar la situación. A primera vista pareció una victoria para el Estado colombiano. La mayor amenaza criminal del país, Pablo Escobar, estaba bajo custodia. Él mismo había aceptado entregarse. Teóricamente, sería encerrado y su poder se desvanecería gradualmente, terminando así con el tiempo al Cártel de Medellín. No creo, bro. Sin embargo, la realidad fue muy, pero que muy distinta. Pablo Escobar fue confinado, pero no en una cárcel común, sino en una de su propia creación, la cual diseñó, construyó y controló completamente.
Entonces, esa es la cuestión, bro. Nunca fue preso. La denominó La Catedral, un nombre derivado de la calle en la que se ubicaba. Con el tiempo, los medios comenzaron a referirse a ella irónicamente como la cárcel de Es como si me fuesen a meter preso y yo tuviese la posibilidad de elegir de estar preso en mi casa, bro. O sea, internet y más nada, bro. máxima comodidad. Ubicada en Envigado, en las afueras de Medellín y situada en la cima de una montaña con vistas directas a la ciudad, la catedral fue oficialmente presentada como una prisión de máxima seguridad. En la práctica funcionaba como una fortaleza privada, construida en un terreno que casualmente también pertenecía a Escobar. Irónicamente, el lugar había albergado previamente un centro de rehabilitación para drogadictos. La elección de la ubicación de la prisión no fue casualidad. Pablo Escobar seleccionó esa montaña por varias razones. Los únicos accesos eran mediante caminos estrechos y empinados, dificultando cualquier intervención rápida por parte del ejército o la policía. Además, la elevación de la prisión le permitía monitorear continuamente los movimientos en el valle. Como si esto fuera poco, Pablo Escobar había crecido en esa zona y la conocía bastante bien, lo que le daba ventajas adicionales en caso de necesitar escapar. A pesar de todos estos detalles sospechosos, el gobierno del presidente César Gaviria aceptó el acuerdo. Pablo Escobar se entregaría voluntariamente, no sería extraditado y cumpliría su condena en la catedral, lejos de la vista del público, pero supuestamente bajo el control del Estado colombiano. Como veremos a continuación. Lo más seguro es que salía y entraba como quería, bro. O sea, lo más seguro es que hasta tenía un avión ahí ya. A continuación, por dentro, la catedral tenía poco en común con otras prisiones. Más bien, Pablo Escobar había construido un verdadero palacio de verano para su reclusión. Pasemos a conocer la habitación por habitación. Comencemos explorando el cuarto del jefe criminal, Pablo Escobar. Su espacio personal distaba mucho de ser una celda ordinaria. Era más bien una suite de lujo. Dominaba la estancia una cama king size adornada con sábanas de fino lino egipcio. Wow. Que se cambiaban regularmente. Rodeando el lecho se exhibían pinturas de alto valor y muebles de roble finamente tallados. Detrás de la cabecera, una artística representación de la Virgen María en azulejos de cerámica azul proporcionaba un toque espiritual al ambiente. Este cuarto también servía como su oficina. Es crucial entender que, aunque Pablo Escobar se había entregado, esto no significaba el fin de sus operaciones criminales. Desde la catedral continuó dirigiendo cada aspecto de su cártel, organizando llamadas constantes y reuniones con otros líderes del narcotráfico de Medellín. Además, el cuarto incluía un amplio baño privado, lejos de las típicas Pues que mira todos esos lujos, bro. las duchas compartidas de una prisión común. Testimonios indican que Pablo Escobar estaba particularmente obsesionado con su imagen personal. Pasaba Bro, si eso es una prisión, yo vivo en Azkaban, bro. En Alcatraz, bro. mucho tiempo frente al espejo, se afeitaba meticulosamente, se perfumaba, se pesaba diariamente y dedicaba unos 45 minutos al cepillado de sus dientes. Aunque las habitaciones de sus sicarios y aliados también detenidos allí no alcanzaban el nivel de lujo de la suite del jefe, igualmente eran espacios privados y amplios. Estaban bien decorados, con camas grandes, muebles de madera y televisores. La mayoría de estas habitaciones incluso tenían un retrato de Pablo Escobar colgado en la pared, casi como un icono religioso. En otro sector de la prisión se encontraba el área social, que incluía su sala de estar y cocina personal. Estos espacios parecían más propios de una mansión que de Guay, gimnasio. una cárcel, con pisos de mármol reluciente, electrodomésticos de última generación y una decoración lujosa en cada rincón. Todo Guau, mira, una rocola. mantenido nuevo, brillante y en perfecto estado. En lo que respecta Guau, tengo años sin ver un televisor así, bro. cada rincón, todo mantenido nuevo, Estos televisores de tubos inmensos. brillante y en perfecto estado. En lo que respecta a la comida, los clichés habituales sobre las comidas en prisión simplemente no se aplican en este caso. La cocina de la catedral era una instalación industrial de primer nivel, equipada con diversas estaciones de trabajo, enormes refrigeradores que costaban más de $5,000 cada uno y una Guau. inversión total cercana a los $75,000 de aquel tiempo. En este espacio trabajaban cocineros privados. Según reportes, Pablo Escobar generalmente prefería platos típicos colombianos como arroz, huevo, carne asada, plátano frito, arepa, ensalada de remolacha y un vaso de leche para cerrar las comidas. Estos platillos eran preparados dentro de una supuesta cárcel de máxima Guay, ¿qué es eso, bro? seguridad ubicada en lo alto de una montaña y rodeada por densa selva. Sin embargo, lo que podría sorprenderte aún más son los entretenimientos disponibles en la catedral. En el exterior
Guavillar. Alrededor del complejo había 2 canchas de fútbol de primer nivel equipadas con sistemas de iluminación tan potentes que, se dice, el resplandor de los partidos nocturnos podía verse desde ciertas zonas de Medellín. Estas canchas eran el escenario de partidos que contaban con la presencia de futbolistas profesionales. Figuras como René Higuita, el famoso portero de la selección colombiana, supuestamente visitaron la catedral, causando gran revuelo en los medios de la época. Circulan rumores de que incluso Diego Armando Maradona pudo haber visitado la prisión de Escobar, aunque años más tarde el astro argentino negó haber conocido al capo. El verdadero epicentro del entretenimiento de la Diomedes Díaz también conocía a Pablo Escobar, ¿no? ¿No le cantaba en su fiesta? catedral, sin embargo, se encontraba en su interior. El gran salón, un espacio de 450 metros cuadrados, funcionaba como casino y club privado. Este salón estaba completamente equipado con mesas de billar y ping pong, mesas de póker y blackjack, máquinas de casino, sillones de cuero, Casino en prisión, bro. un avanzado sistema de iluminación y un sistema de sonido capaz de hacer vibrar las paredes. Irónicamente, en el centro del casino había un pequeño altar dedicado a San Miguel Arcángel, el Poco hipocresía, ¿no? Poner figuras religiosas al lado de un casino. santo predilecto de Pablo Escobar. El mismo abogado de Pablo Escobar, Gustavo Salazar Pineda, describió la catedral de esta manera con Jordi Wild. La catedral fue ante todo para mí, una réplica de lo que son los harenes musulmanes. Es una locura lo que era allí en la catedral. Las niñas que iban, las fiestas que hacían, cómo entrar Niñas. a una cosa, porque yo no quería ir a la catedral, porque subir a la catedral implicaba una cosa que para mí era degradante. Tenía que la gente acostarse en un camión de doble fondo, porque allí todo el que entraba era clandestino. Ciertamente, una cárcel en la cima de una montaña selvática podría no parecer el lugar ideal para un club nocturno, pero las fiestas en el gran salón de la catedral eran frecuentes y desenfrenadas. Sicarios, capos, futbolistas y aliados del narco se mezclaban con mujeres hermosas traídas específicamente para animar las veladas. Esto en un ambiente saturado de alcohol y drogas sin restricciones. Aunque Pablo Escobar era conocido por su afición a las fiestas y los excesos, no dejaba de ser un hombre de familia. En su nueva residencia quería tener a su familia cerca, por lo que compró una casa en la ladera de la montaña a pocos minutos de la prisión. Incluso instaló un telescopio en la ventana de su habitación para observar a su esposa María y a sus hijos Juan Pablo y Manuela en cualquier momento. Como imaginarás, las visitas familiares eran habituales, lo que llevó a Pablo Escobar a crear espacios pensados para ellos dentro de la prisión. Más allá de las canchas de fútbol y el casino, instaló una habitación especial para su hija menor, equipada con una casita de muñecas a escala real junto a su cuarto. Un detalle tierno, pero inquietante. Menos mal que era la hija de él, porque tener a una niña cerca de una prisión Considerando de narcotraficantes, no sé si sea buena idea. que a solo varios metros de allí se tomaban decisiones que afectaban y costaban vidas colombianas. Eso también. Sin embargo, la casita de muñecas estaba lejos de ser el lugar más sombrío de la catedral. Pablo Escobar, incapaz de separar completamente su vida familiar de sus negocios criminales, tenía en el complejo un cuarto apartado para la parte más oscura de su imperio, la cámara de interrogatorios y tortura. En este espacio, desprovisto de cualquier lujo, tenía paredes desnudas y sin ventanas, iluminado solo por una luz fría y tenue. Era un lugar austero y crudo donde la estética de la mansión desaparecía completamente. No figuraba en ningún plano oficial, pero todos los que residían en la catedral sabían de su existencia. Aquí, Escobar resolvía traiciones, desacuerdos y deslealtades mediante tortura y asesinato. Teniendo en cuenta todo esto, no es sorprendente que el gobierno colombiano intentara mantener en secreto los detalles de esta prisión. Para que un lugar como la catedral funcionara como lo hacía, no bastaban muros altos y puertas cerradas. Era necesaria una amplia red de complicidad y corrupción, evidenciada cuando se descubrió que la gran mayoría del personal que custodiaba el penal estaba directamente en la nómina de Escobar, funcionando efectivamente como sus empleados. En los Los guardias eran directamente sus empleados. alrededores, la Tremenda locura, La seguridad de la catedral quedaba en manos de la policía militar colombiana y, según Popeye, eran unos 140 soldados por turno que supuestamente debían vigilar el perímetro para evitar cualquier intento de fuga. Sin embargo, muchos de estos también recibían sobornos del narco para hacer la vista gorda e incluso colaborar con él. A esta altura podrías preguntarte por qué Pablo Escobar querría escapar de una prisión que él mismo había diseñado. Encerrarse allí había sido una estrategia brillante. Le permitía reducir la presión política, evitar
evitar la extradición a los Estados Unidos y continuar dirigiendo su imperio criminal sin tener que mirar constantemente sobre su hombro. Era el refugio perfecto, rodeado de sus Sí, literalmente resguardado por si alguna banda rival o alguien quería hacer un atentado en contra de él. hombres y su familia, con la seguridad de altos muros y la complicidad estatal y militar. La catedral no era una cárcel, sino la fortaleza perfecta. Sin embargo, fue el propio Pablo Escobar quien perturbó esta situación idílica. Todo comenzó a mediados de 1992, cuando exigió a sus socios más cercanos una cuota semanal exorbitante de unos $500,000. Dos de sus hombres clave y socios, Fernando Galeano Berrio y Gerardo Moncada Cuartas, se negaron a pagar como lo pedía Escobar. La tensión, los rumores de traición y las acusaciones de robo escalaron hasta que Escobar los convocó a la catedral, donde los ejecutó dentro. Buah. A la orden, y entonces matamos a Kiko y a Galeano, los descuartizamos y los quemamos con la madera que había ahí. Ese día quemamos el cartel de Medellín. Este brutal acto marcó el punto de quiebre. Los familiares de las víctimas se pronunciaron y la noticia llegó al gobierno y presidente colombiano, generando un escándalo que era imposible de ocultar. El gobierno colombiano ya no podía seguir fingiendo que Escobar estaba detenido y bajo control efectivo. Presionado por la opinión pública, el gobierno colombiano decidió trasladar al narco a una prisión común, pero Pablo Escobar prefería morir antes que vivir confinado como un prisionero común. Escobar se enteró casi inmediatamente de esta decisión gracias a su red de informantes dentro de la estructura estatal. Confirmó sus sospechas secuestrando e interrogando a los funcionarios encargados de coordinar el cambio de guardia en la prisión. El 22 de julio de 1992, un contingente militar de la Brigada 4 de Antioquia, al mando del general Jaime Ruiz Barrera, también junto con agentes de la DEA, avanzaron por el estrecho camino montañoso hacia la catedral con el objetivo de capturar y trasladar a Pablo Escobar. Junto a 12 de sus hombres, Pablo Escobar aprovechó la oscuridad y la densa niebla que cubría la montaña para escapar. Rompieron uno de los muros traseros de la prisión, construido con 4 ladrillos falsos unidos con yeso y diseñado específicamente para romperlo de inmediato y hacer un escape rápido. Men. Y de esta manera simplemente abandonaron el complejo. Otros hombres de Escobar se quedaron con funcionarios del Estado colombiano que habían sido secuestrados, probablemente para darles más tiempo de escapar y alejarse. No hubo balaceras, persecuciones ni un plan de escape dramático como a veces se pinta en series o películas. Pablo Escobar simplemente dejó la catedral de la misma manera en que había entrado, voluntariamente y bajo sus propias condiciones. Es que claro, bro, o sea, si fue él que la construyó, si fue él que la diseñó, obviamente se sabía como la palma de su mano, desde su mano, esa catedral, bro. O sea, literalmente sabía que lo más seguro es que lo hizo así, bro. O sea, hacer una parte fácil para escapar. De los 5 años de cárcel que debía cumplir, el capo criminal solo pasó 13 meses tras las rejas. Rejas entre comillas. Tras confirmar su fuga, el gobierno colombiano reactivó un equipo especializado para localizar a Pablo Escobar. Más de un año después, el 2 de diciembre de 1993, durante una persecución de autoridades colombianas y estadounidenses, Pablo Escobar fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza mientras intentaba escapar por el tejado de una casa en Medellín. Aún hoy persiste el debate sobre si fue abatido o si él mismo se quitó la vida. Pero con su muerte concluyó finalmente el turbulento reinado de Escobar y del cártel de Medellín. En cuanto a la catedral, en los años posteriores, el lugar fue sistemáticamente saqueado por personas en busca de objetos de valor o supuestos tesoros que Pablo Escobar habría ocultado allí. Pues que sí, debió de haber dinero oculto, oro, no sé, algo ahí. Es que las pinturas también debieran tener su valor. El tiempo, la estructura abandonada empezó a deteriorarse. Hoy lo que queda son solo ruinas, muros desgastados, canchas de fútbol invadidas por la maleza y habitaciones vacías. Es difícil imaginar que este lugar fue alguna vez un palacio para un narcotraficante. Sin embargo, el terreno no quedó completamente desolado. La comunidad benedictina anglicana, más específicamente la Fundación San Benito Abad, construyó ahí un monasterio y se erigió una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Satanudos. También se han puesto glampings y restaurantes alrededor y es una famosa ruta para hacer ciclismo de montaña. Hay cierta justicia poética en el hecho de que este lugar, que hace décadas fue un claro ejemplo del poder desmedido y el vulgar lujo criminal de Pablo Escobar, sea hoy un lugar para aquellos que menos tienen. Quizás el nombre, la catedral, sea más apropiado ahora que nunca. A ver. Obra, construcción, malla rota, gimnasio, sala de espera, alojamientos guardianes, fuerte entrada, tanque de agua, cancha de fútbol, mirador, malla rota, dormitorio, casa de muñecas.
Planta eléctrica, cancha, sala de espera, galpón, lago, dirección, polígono, búnker. Construcción. Pues que mira lo que era eso, bro. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día. Uy, ya iba a decir que me desea, bro. Se quedó segundos sin decir nada. Así, pero buen video. Y es que eso no era una cárcel, bro. Era literalmente una mansión, bro. O sea, literalmente mejor, 1000 veces mejor que cualquier casa de cualquier persona común, bro. Pero bueno, eso ha sido todo. Si te gusta, te dejaré el video en la descripción para que lo veas en mi reacción. No te olvides comentar, suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.